han incorporado ahora. Vamos a continuar el día de hoy. Tenemos el placer de contar con Luis Alberto García García. Voy a presentarlo un poquito. Es catedrático de la Universidad de La Laguna, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación, director del Grupo de Investigación de Psicología Educativa, Procesos de Aprendizaje, Orientación y Gestión de la Innovación y de la Calidad Educativa en la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Bueno, buenos días todavía. En primer lugar, saludarlos a todos y a todas. También darle las gracias, lógicamente, a la Asociación Más Familia por invitarme, junto con mis compañeros de la universidad también, y a Creativa 7 también por la gestión de todo este aparataje. Porque aquí donde nos ven, aquí ahora mismo hay 6 personas, o sea que no somos ni uno ni dos, ¿no? Bueno, a mí me han invitado, fundamentalmente no voy a hablar mucho relacionado con las estructuras de familia o los tipos de familia, que creo que ya las ponentes anteriores han hablado un poco. Yo les conté a ellos que, a pesar de que llevan muchos años trabajando pues, el proyecto con el Gobierno de Canarias de Familias en Red, que estuvimos 10 años en la Consejería de Educación con 9.000 familias online, ahora estamos colaborando con la Asociación Más Familia precisamente en Familia Orienta, que es una nueva visión, ¿no?, de esa estructura, y en otros proyectos que vamos a sacar para adelante, que estoy seguro que vamos a sacarlo para adelante, apoyando siempre desde la universidad este tipo de ideas sociales, ¿no? Bueno, yo voy a hablarles fundamentalmente de lo que sé, o de lo que creo que sé, porque fundamentalmente uno hoy en día son tantos los cambios que uno no sabe si realmente esto va a un ritmo vertiginoso, ¿no? Vamos a hablar de enseñar competencias, enseñar habilidades, ¿de acuerdo? Y sobre todo les voy a hablar de las 10 ideas fundamentales. Primero voy a estructurar de la siguiente manera. Primero vamos a ver cuáles son las 10 grandes ideas que tenemos que tener en cuenta para hablar de intervención hoy en día. Y luego voy a presentarle un modelo de competencias medianamente integrado, ¿de acuerdo? Por tanto, son 2 partes, ¿no? Y espero que les sea interesante y atractivo. Vamos a empezar primero, si ponemos un poquito de música, vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Oye la música? Que la música es importante. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Muy bien. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Bueno, vamos a ver. Esto es una escritura egipcia. No sé si ustedes recuerdan cuando estudiaron la escritura egipcia. Y es una carta a los muertos, ¿no? Una carta a los muertos. Esto podríamos hacer un juego muy eterno, aquí muy largo, pero como no podemos interactuar mucho, pues les voy a explicar en qué consiste. Ahí hace pues casi 3.000 años los egipcios ya nos decían que el siglo XXI iba a traer muchísimos cambios en la intervención. Y yo voy a decir 10 nada más, ¿eh? Los 10 que considero que son relevantes para que tengamos en cuenta, antes de hablar de las competencias, ¿no? 3 grandes aportaciones que el siglo XXI está haciendo realidad, ¿no? Yo les invito a que las busquen, ¿vale? Busquen dónde está exactamente cada una de las que voy a decir. Y si la quieren, la pintan también. Pintan la aportación 1 y le asocian con tal. Y ¿vale? Le ponen al lado el logo o lo que quieran que ahí viene, ¿vale? Vamos a empezar por una aportación que es de finales del siglo pasado, pero que hoy en día es importante tener en cuenta, ¿no? El Big Bang de la inteligencia. Es decir, en 1980, con las teorías de la psicología cognitiva, con las teorías de Howard Gardner, de Robert Sternberg, en fin, ¡bumba!, se rompió el concepto de cociente intelectual, ¿no? Es decir, ya no había una inteligencia monolítica, sino que se hablaba de distintos tipos de inteligencia. Eso parece una tontería, pero marca un devenir muy importante. Se empieza a hablar de habilidades, de inteligencias múltiples, de distintos tipos de inteligencia, y eso creo que es importante para entender la intervención que hoy en día se hace. Si no, no entenderíamos nada, ¿no?
Yo siempre pongo el ejemplo de cuando van los niños a jugar a casa, ¿no? En un cumpleaños de mis hijos cuando eran pequeños, ¿no? O sea, ahí es donde ves las inteligencias múltiples de los niños, ¿no? El niño que va y lo primero que busca es una pelota, ¿no? O que lo primero que te piden algunos niños es poner el ordenador para bailar, o el que se busca el peligro, ¿no? Y está colgándose las ramas y dice, bájate de ahí, ¿no? Que te vas a matar. O el que coge los animales que tengo en casa, gatos, perros, y está todo el día con los gatos, con los perros. O el que se mete en los armarios curioseando, ¿no? Es decir, ahí es donde ves el sentido natural de la inteligencia, ¿no? Y el sentido de la predisposición, ¿no? De inteligencia como un concepto mucho más abierto. Por eso hablo del Big Bang de la inteligencia, ¿no? Se rompe el concepto. Esto, si no se entiende la intervención de hoy, ¿vale? ¿De acuerdo? Primera idea. Busquen ahí cuál es esa. A ver cuál es el jeroglífico que identifica ese concepto. Y lo pintan si quieren, ¿no? La segunda idea que ya marcaban los egipcios, la idea de fusión, ¿no? Hoy en día todos entendemos lo que es la cocina fusión, ¿no? Coger comida china y mezclarla con comida canaria, ¿no? Eso es cocina fusión, ¿no? Bueno, pues ya decían también que el siglo XXI iba a ser importante en eso. Aquellos paradigmas que hablaban que el ser humano era más cognitivo, otros las emociones iban por otro lado, la motivación por otro, se acabó. Se acabó. O sea, hay un sentido integral a la hora de intervenir, ¿de acuerdo? Un sentido mucho más amplio de lo que es la intervención con una idea de fusión. El concepto felicidad se relaciona con rendimiento. El concepto bienestar se relaciona con estrés, es decir, estrés con habilidades. Entonces, cada vez más, con motivaciones, cada vez más se entiende que el ser humano va a un modelo integrado, ¿no? Por tanto, no se puede separar, ¿no? Lo que habíamos hecho antes, sobre todo en la psicología, que hemos hecho trocitos, ¿no? Del ser humano, ¿no? Si no, miren los planes de estudios de psicología, todos son trocitos pequeños, emoción por un lado, motivación por otro, cognición por otro, como si fuéramos un robot que vamos dando partes, ¿no? Eso se rompe también, ¿no? Con el siglo XXI. Y ahí sí está también, ¿eh? En el jeroglífico está esa idea, la idea de fusión. Tercera idea importante. Y esta es básica para entender la intervención hoy día. La intervención en positivo. Empiezan a introducirse, sobre todo un concepto que a mí me parece clave, que hoy en día se maneja como quien maneja un coche, que es el concepto salud mental. Ese énfasis en la salud mental, pero de la perspectiva positiva, no de la perspectiva anterior, de etiquetar, ¿vale? De etiqueta, es que te tiene tal síndrome, no, es que te tiene tal problema, no, es que tiene... Vale, eso siempre puede, desgraciadamente, es parte de nuestra herencia como psicólogos, pero hoy en día se introducen términos que son mucho más positivos. O si no, miren, concepto resiliencia, afrontamiento, calidad de vida, buenas prácticas, prevención, empoderamiento. Eso es ver la psicología del lado positivo. Y eso hoy en día forma parte de la intervención que se puede hacer en cualquier ámbito, ¿no? Cualquier ámbito, ¿de acuerdo? De la intervención psicológica y cualquier otro tipo de intervención. Por lo tanto, es otro cambio del siglo XXI. Y por ahí vamos, ¿no? ¿De acuerdo? Para mí el concepto más positivo que se ha introducido es el concepto bienestar. ¿De acuerdo? Que esto es un concepto, parece que de toda la vida, pero hoy en día es cuando se está empezando a trabajar este concepto desde una visión más global, ¿no? ¿De acuerdo? Otra idea, la cuarta, para que busquen el machanguito o el jeroglífico que es adecuado. La idea de negociación. Nada es porque venga de arriba abajo. Las cosas se negocian. Y la importancia de la negociación en todos los ámbitos. ¿De acuerdo? Tiene que haber acuerdos entre la gente. Eso es otra perspectiva muy nueva. Muy nueva. Antes había poderes que decidían lo que hacíamos los ciudadanos. Se acabó. Hoy no. Hoy la mayoría de las cosas se negocian. Incluso se habla de mediación como una manera de negociar. Aunque, voy a decir una bobería, pero una de las primeras personas que escribió uno de los libros más vendidos de negociación, El arte de negociar, ¿a que no saben ustedes quién fue? ¿Saben quién fue? Donald Trump. El disco bestseller en Estados Unidos en los años 90, ¿no? Curioso, ¿verdad? Curioso cómo cambia la gente. Vamos a dejarlo ahí. No, lo que pasa es que él hablaba de negociación desde el punto de vista del negocio, ¿vale? Que es otra idea distinta, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque introduce la idea de buscar consenso, de buscar acuerdos, ¿de acuerdo? Como base y esencia del siglo XXI, ¿de acuerdo? Por tanto, eso también está ahí en el jeroglífico. Quinto principio, el principio de actividad. Ya nadie quiere ir, o muy poca gente quiere ir a una consulta psicológica,
a echarse, digamos, tumbarse y entre una interacción entre el psicólogo, el terapeuta, psicoterapeuta, como quieras llamarlo, y el individuo de manera estática o pasiva. No, la gente quiere actividad, la gente quiere acción, la gente quiere que le digas cosas para hacer, ¿de acuerdo? Por eso han tenido tanto auge los coaches, ¿no? Y todo este movimiento, ¿no? La gente la teoría de hoy es muy sencilla, la teoría del coach. Darle tareas a la gente, ¿no? Darle retos a la gente, que la gente se ponga las pilas con los retos. Bueno, pues esto es una filosofía interesante, mucho más activista. Con eso no estoy diciendo que el otro no sirva, cuidado, ¿de acuerdo? Sino simplemente que la gente se embarca mucho más y se implica mucho más con el principio de actividad, porque implica protagonismo, fundamentalmente. Un sexto principio que antes hablaron muchísimo, Beatriz, evidentemente no se entiende nada del siglo XXI si no se aplica el concepto diversidad. Para mí es el concepto que más explica el cambio en este momento. Las leyes del siglo XXI, las leyes españolas, si ustedes se fijan, han ido centradas desde la ley de 2001 de la ley penal del menor, es decir, el menor como delincuente. Después, la ley de igualdad, ¿verdad? Unos colectivos, ley de violencia de género, el Pacto por el Estado de violencia de género, la ley de autonomía de las personas o dependencia, la ley del 2015 de protección de la infancia y adolescencia, la ley que está a punto de salir, ¿de acuerdo?, del menor y los menores como colectivos de riesgo, el maltrato y tal. Cada vez más, el concepto diversidad se asume desde el punto de vista legal. Y se habla de colectivos vulnerables, porque todos vamos a ser vulnerables a lo largo de nuestra vida. Todos. Nadie tiene un don que le va a permitir no ser vulnerable. Una persona con dinero va a vivir una crisis seguro en su empresa. Y si no, miren lo que ha pasado con la pandemia. Una persona estable en su familia, pues posiblemente pueda vivir una separación, o un divorcio, o una situación X o Y. ¿De acuerdo? Pero todo el mundo pasa a ser vulnerable. Por tanto, analizar los distintos colectivos, la diversidad, como esencia de la intervención, yo creo que es importante. Ustedes dirán, pero Luis, está diciendo cosas obvias, ¿no? No, obvias para nosotros ahora. Hace 30 años esto no estaba en la agenda de los psicólogos, que yo pertenezco a las promociones más antiguas, ¿no? Ni siquiera estaban los títulos, dicen lo que se estudiaba y lo que se trabajaba, ¿de acuerdo? De hecho, la asignatura de diversidad no existe en el plan de estudios del grado de psicología. Diversidad y discapacidad. Hace un grupo de profesores hemos peleado para que se introduzca ahora, precisamente como un concepto a trabajar, el concepto de diversidad unido, en este caso, a discapacidad. Por supuesto, diversidad de todo tipo, ¿no? Por tanto, esto es un concepto que habrá que tener en cuenta a la hora de intervenir. Por supuesto, en este ámbito de diversidad familiar, yo creo que es evidente, ¿no? Bueno, séptima idea. A alguien se le ocurrió decir, un norteamericano que se llama Rob Stenberg, que una cosa es aprender y otra cosa es pensar. Es decir, uno puede ser un gran aprendiz, universitarios que están todavía, digamos, aprendiendo, pero sin embargo malos resolvedores de problemas. Es decir, que una cosa es aprender y otra cosa es pensar. Esta es la mano derecha, aprender, y esta es la mano izquierda, pensar. ¿Vale? Bueno, pues esta distinción marca para mí una clara diferencia. El cerebro humano no aplica estrategias estándar, ¿vale?, sino diferencia muy bien, ¿vale?, fundamentalmente cuando pone en juego el aprendizaje y cuando pone en juego la resolución de problemas. Eso luego lo veremos porque tiene mucha importancia para lo que voy a decir después. Así que lo dejo en stand-by. Busquen ustedes el machanguito que puede representar. El búho es un buen representante del pensamiento y de la inteligencia. Está ahí, ¿eh? El búho. Lo digo pues de darle una pistita para que vayan buscando algún tipo de machanguito. Octavo, ya voy por la 8 ya, mi madre. Empezar a hablar de contextos. Antes nadie tenía en cuenta los contextos de intervención. Teníamos intervención estándar. Yo que me hice la tesis doctoral sobre técnicas de estudio en el año 85, lo que había eran programas estándar. Y lo que tú tenías que hacer es aplicar esos programas aquí en Albacete, en Madrid y tal. Y se estandarizaban y se pasaban como churros, ¿no? Es como los cursos de atención al cliente, ¿no? Da igual dónde vayas, ¿no? Y da igual el cliente que sea. La gente se traga el curso de atención al cliente porque es el que es estándar. No, no es lo mismo, ¿de acuerdo?
hablar del cliente en un contexto que en otro contexto, en un contexto de crisis, que en un contexto no de crisis, que en un contexto, por ejemplo, en Canarias el cliente no es igual, porque el sector turístico o el sector servicio marca una serie de criterios distintos a otras comunidades, en fin, ¿qué les voy a contar? ¿No? Por tanto, la idea de contexto cada vez tiene más peso. Bueno, no sé si ustedes saben lo que son el VUCA, no sé si hablar con V, VUCA, entornos VUCA. Una idea muy interesante, mírenla, búsquenla en internet, búsquenla, VUCA. Es decir, en este momento estamos en un contexto V, la V de VUCA, vulnerable, muy vulnerable, ¿de acuerdo? Muy volátil, la V también puede ser de volatilidad. Las cosas cambian a una velocidad que no nos damos cuenta. Lo que hoy estoy afirmando yo, mañana a lo mejor digo lo contrario, ¿de acuerdo? O sea, las cosas, y las empresas no saben qué hacer. Toman unas soluciones, por ejemplo, en el mundo empresarial, y mañana cambia el contexto, ¿de acuerdo? Por tanto, la V es de volatilidad de las cosas. La U en español, que es una I, incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No solamente cambian rápido, sino además no sabemos a dónde vamos. Entonces, ¿qué intervengo? ¿Qué hago? Esto genera una incertidumbre terrible en los ciudadanos, ¿no? Luego la complejidad, la C de complejidad, que cada vez esto es más complejo. Organizar cualquier cosa es un montaje terrible, ¿de acuerdo? Es una locura la cantidad de variables que tengo que manejar, por ejemplo, en la intervención familiar, ¿no? Es que cada vez son más variables, los informes piden más datos, tengo que tener en cuenta el punto de vista jurídico, el psicológico, el sociológico, el antropológico, el no sé qué, o sea, tengo que tener en cuenta cada vez, ¿no? Y esto lógicamente se complica, ¿no? Y por último, la A de ambigüedad, contexto busca. Ambigüedad, ¿qué quiere decir? Que hoy cualquier opinión entra y forma parte. No sabes muy bien quién tiene razón. Como oyes miles de voces, ¿sí? No sabes quién tiene razón. Y entonces ya no sabes qué es causa ni qué es consecuencia, ¿vale?, de las cosas. Y eso es un problema a la hora de tomar decisiones, que la gente no sabe a qué atenerse, ¿no? Movimientos antivacunas, movimientos a favor de no sé qué, movimientos no sé cuánto, pero hay tanto ruido, ¿de acuerdo?, que genera situaciones de ambigüedad, de no claridad con respecto a las ideas. Y eso es aprovechado por alguien, seguro que es aprovechado por alguien. Vale. Bien, esto también está ahí, en los pajaritos y por ahí, en las llaves. Me quedan 2 puntos. El punto 9, evidentemente, el siglo XXI, ya se lo decía, era el siglo de la tecnología, ¿vale? Era el siglo de la comunicación, básicamente, ¿no? De las TIC, de las TAC, todo lo que ustedes quieran, ponerle el nombre que ustedes quieran. Y ya lo decían, bueno, ahí los egipcios lo dicen claramente, ¿no? O sea, esto va a ser que en el año 2000 se va a hacer una locura porque la tecnología lo va a arrasar, ¿no? Todo. Pero la tecnología, fundamentalmente, en cuanto a idea de globalización. Lo que está pasando aquí, pues, tiene una repercusión en lo que pueda pasar mañana en el resto del mundo. ¿De acuerdo? Es decir, se globaliza todo. Los problemas locales se convierten en problemas generales. Y los problemas generales que no teníamos aquí se convierten en problemas locales. Los problemas locales se buscan soluciones generales. Cuando los problemas locales a lo mejor deberían tener soluciones locales. Pero eso lo da la globalidad. Por tanto, a veces, esto hace que tengamos que tener en cuenta que estamos en un mundo, por tanto, tecnológico, que además nos pide respuestas rápidas, respuesta inmediata, porque todos nos acostumbramos al feedback rápido, ¿de acuerdo?, que nos da la tecnología, nos acostumbramos a oír 10 opiniones rápidas en comunicación, y afortunadamente yo me voy a quedar con lo bueno, ¿no? Lo bueno quiere decir que la tecnología nos permite colaborar a unas velocidades increíbles. Yo siempre pongo un ejemplo. Antes tú mandabas un artículo a una revista y a lo mejor, o lo ponías en internet y a lo mejor tardabas 2 o 3 años en recibir una respuesta. Qué ventaja hoy, ¿verdad? Hoy pones una cosa en la web y a las 3 horas tienes 50 opiniones sobre lo que has escrito o sobre lo que has puesto. Eso evidentemente hace que las cosas vayan más rápido. Hay mucha gente que todavía no se cree que en un año hayamos sacado una vacuna. Bueno, hayan sacado ellos, ¿no? Hayan sacado una vacuna contra el COVID, ¿no? Pero es que claro, tienes todo el mundo colaborando, ¿no? Y todo el mundo compartiendo, De hecho, vivir es compartir. Eso es un lema fundamental hoy en día. Vivir es colaborar. Si no colaboramos, si montamos sistemas de apoyo para la familia, que solamente lo formen especialistas, y no formen parte de la familia, y no formen parte las estructuras sociales, y no formen parte lo que tiene que formar parte, ¿no? Toda la estructura, pues evidentemente estamos fallando.
Por ejemplo, una crítica a esto, la idea que Beatriz planteaba. Fíjense que ha habido leyes interesantes en España, en distintos ámbitos, que están promoviendo cambios de diversidad, de cambios de creencias, la ley de parejas homosexuales, la ley de temas que son muy novedosas. Y yo pregunto, y no es una crítica a nadie, ¿la escuela? ¿Por qué la escuela no está sacando leyes realmente en concordancia a lo que está sacando otros estamentos, ¿sí? Con una velocidad impresionante? Ya sabemos que las leyes tardan años en aplicarse. La ley de igualdad todavía está empezando porque necesitaba profesionales preparados. La ley de protección del menor pues todavía requiere especialización de muchos profesionales. En fin, tarda unos años. Pero la escuela, ¿qué le pasa a la escuela? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a la escuela que llevamos 7 leyes en 30 años y no somos capaces de ponernos de acuerdo? Pero es que además el mundo social sacando leyes súper innovadoras y la escuela todavía viviendo... Bueno, ahí lo dice el pajarito, hay un bichito que lo dice. Bien, esta sería la 9. Y por último la 10, voy a hacer un juego. La dejo para ustedes. Pongan la 10. Pongan la 10 porque seguramente a ustedes ya se le habrán ocurrido cambios del siglo XXI que tenemos que tener en cuenta. Sin duda lo tenemos que tener en cuenta. Bien, esta es la primera parte. Los principios que hay que tener en cuenta, porque si no, no entendemos qué estamos haciendo, ¿no? No entendemos que hay una serie de pautas generales, ¿no?, que marcan nuestra intervención. Bueno, vamos a ver ahora ya el modelo competencial que les propongo. Aquí sonaba una música, ¿vale? Pero no se las cuento porque tampoco... Vamos a ver, ahí tenemos un sistema. Este puede ser nuestro sistema solar. Me he comido algunos planetas porque si no, no tiene gracia. Vamos a ver cuáles serían las 4 grandes competencias, ¿no? Las 4 grandes competencias que tenemos que trabajar. Cruzadas, no cruzadas, como ustedes quieran. Pero que yo estoy aquí para hablar de cuáles son las que ahora mismo más se están trabajando. Que, insisto, apenas coincide con lo que se trabajaban hace 40 años, cuando interveníamos hace 30 años. Ha cambiado mucho. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de los cambios, ¿no? Vamos a ver la primera. Vamos a ir a algún sitio de esto, a ver. Seguimos avanzando. No, al Sol no quiero ir. Vamos a avanzar un poquito hacia adelante. Vamos aquí. Vamos a ir a la Tierra. El primer grupo de competencias. La inteligencia que tiene que ver con el aprender. Ya lo dije antes. La inteligencia que tiene que ver con el aprender. Que se pone más en juego en el mundo educativo, en el mundo académico. ¿De acuerdo? Donde se enseñan estrategias para aprender, fundamentalmente. Cuidado, también para pensar, pero fundamentalmente para aprender. Entonces aquí, fundamentalmente, se han desarrollado muchísimos programas. Hoy en día, más enfocados a la NEE, a las NEAE, no hace falta que le traduzca lo que es, ¿no?, evidentemente, a las personas con discapacidad, a las personas diversas, a cómo incorporamos a las personas de incorporación tardía, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay un boom en Canarias de la inmigración, cómo incorporamos a esas personas a un sistema educativo, que son problemas que tenemos que resolver, ¿de acuerdo? Problemas que tenemos que resolver. Por tanto, aquí tenemos un mundo que es las competencias, bueno, ustedes habrán oído las competencias educativas, ¿no? ¿Sí? Las competencias comunicativas, las competencias lingüísticas, las competencias matemáticas, las competencias sociales, ¿no? Hay 8 o 9 competencias básicas, ¿no?, que se trabajan en la escuela y que cada vez van a tener más fuerza, lógicamente, porque el concepto de competencia tiene que ver con la aplicación, con el hacer, ¿no? La gente no tiene que tener mucho conocimiento solo, también tiene que saber hacer, ¿no? Ese es el concepto competencia, ¿no? Por tanto, ahí tenemos un primer planeta, el planeta de la inteligencia que trabaja con el conocimiento, ¿vale? Que lo vamos a llamar inteligencia académica, por darle un nombre, ¿vale? Vamos a avanzar. Tiene algunos satélites por ahí, aprender a coger las ideas importantes o principales, aprender a estructurar y a relacionar las ideas, en fin, no me voy a enrollar más. Perdón, se me saltó. Me fui a otro planeta y no era ese mi planeta. Creo que me estoy yendo para atrás, para adelante, para atrás. Ahora sí que la lié. A ver. No quiero ir para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. No, este no, quítate del medio. A ver si voy a... A ver si
No, que no eres tú, que no voy a tu planeta. Voy a este planeta. Voy a este planeta. ¿Vale? No te vayas. A ver. Este planeta. Este planeta. Aquí, ahora. Aquí está. Aquí estaría la inteligencia práctica. Hemos visto la inteligencia para aprender. Esta sería una inteligencia para hacer, donde se aplica la resolución de problemas para la vida. Para la vida. Esto en el mundo, todo el mundo de la adolescencia, de la infancia es fundamental, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, aquí se desarrollan los programas que yo creo más novedosos hoy en día, ¿no? Programas, por ejemplo, de hábitos de vida saludable, ¿de acuerdo? Para la vida, nunca mejor dicho, vida saludable. Los proyectos de vida, ¿no? Que trabajan muchos colectivos y muchas asociaciones para personas que tienen que desarrollar un proyecto de vida. La búsqueda activa de empleo, las BAE, ¿no? Búsqueda activa de empleo, cómo resolver e incorporarme al mundo del trabajo, ¿de acuerdo? Que es fundamental. Por tanto, evidentemente, aquí ponemos en juego todo lo que supone la resolución de problemas, ¿vale? Cómo trabajar fundamentalmente de una perspectiva más abierta, sobre todo el pensar, aplicar el pensar a la vida. Fíjense que ya no es el aprender, es más el pensar y resolver problemas. Todos los programas de toma de decisiones, ¿no? ¿De acuerdo? Que se están trabajando. Y me falta uno muy importante, la creatividad, los programas de creatividad. La creatividad es algo que se aplica a la vida, ¿no? La creatividad no es algo que yo me creo yo mismo, conmigo mismo y cuando estoy inspirado, ¿vale? La creatividad, entendiéndolo más con la creatividad aplicada a la vida, a la creatividad con C minúscula. Yo sé que no voy a ser Einstein, pero sin embargo sí tengo que buscar soluciones creativas a las cosas. Un profesional que hoy en día no juegue con la creatividad, está muerto, a los 10 años está quemado, como se dice hoy en día, ¿no? Está quemado. Tienes que estar buscando la creatividad y la innovación constantemente, en una consulta, en una intervención social, porque si no caes en la deformación profesional. Tienes que activarte buscando ideas creativas. Bien, ya tenemos, por tanto, el planeta práctico, ¿no? que implica una serie de habilidades que aquí cada vez más, insisto, cada vez más hay más desarrollos competenciales, sobre todo aplicadas al empleo, aplicadas al proyecto de vida, aplicadas a hábitos de vida saludable, en fin, ahí entra todo ese ámbito y, por supuesto, la creatividad. Bueno, vamos a cambiar de planeta, que ya este está visto. Resolver problemas, ya hemos hablado de eso. Hemos hablado de la creatividad, no voy a enrollarme mucho, porque si me dejan hablar de la creatividad puedo estar aquí 3 meses. Vamos a otro planeta. ¿Al rojo o al amarillo? Vamos al rojo. ¿El rojo qué es? No me acuerdo. No, voy al amarillo. La inteligencia social. Ya todo el mundo admite este concepto, ¿verdad? Pues mira que costó meter este concepto en la psicología, ¿eh? Porque la gente no entendía que lo social fuera un comportamiento inteligente, hasta que llegó el Big Bang de la inteligencia, ¿se dan cuenta? Es decir, esto no estaba en el catálogo de aspectos psicológicos cognitivos a abordar, esto estaba en lo social como una cosa diferente. A alguien se le ocurrió mezclar los dos conceptos, por eso le doy importancia, por eso lo venía como un fundamento antes, romper el concepto de cociente intelectual, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar más, ya lo expliqué antes. Aquí lo que hablamos fundamentalmente es mi relación con los demás. Mi relación con los demás. ¿Cómo interactúo yo con los demás? Antes era mi interacción con las situaciones, ¿de acuerdo? Inteligencia práctica. Y lo primero, inteligencia académica, era mi interacción con el conocimiento. Jope, interacción con el conocimiento, interacción con los problemas, interacción con la gente. Vale, perfecto. Ya van entendiendo, ¿no? Las distintas competencias, ¿no? Perdón que insista, pero soy profesor y a veces los profesores hablamos así, repasando un poquito para que no se olviden de lo anterior. ¿Y qué podemos trabajar aquí? ¿Qué se está trabajando aquí? Bueno, lo primero son las habilidades sociales básicas, ¿no? No te vayas. Bueno, ahí aparecen 3 planetitas chiquititos, ¿vale? ¿De acuerdo? 3 planetitas chiquititos. Uno era, vamos a ver si aparece aquí, inteligencia social, habilidades sociales básicas. ¿Cuáles son las 3 habilidades sociales básicas? Las 3 más importantes. ¿Ya lo han pensado? Son 3. Empatía, asertividad y escucha activa.
Si estas tres habilidades no se incorporan a lo social, pues estamos perdiendo el recurso básico de entender al otro. Yo creo que los grandes problemas que tenemos hoy en día en la comunicación son porque no nos escuchamos, porque no tenemos empatía con las personas y muchas veces porque no somos asertivos. Si quieren, les explico un poquito lo que es cada cosa. Un poquito. La asertividad, pues evidentemente, porque hay mucha gente que no sabe diferenciarla. Lo mete todo en el mismo saco, ¿vale? Y hay que saber diferenciar lo que es cada cosa. La asertividad como la capacidad para decir las cosas de manera correcta, adecuada y reclamar y defender mis derechos, ¿de acuerdo? Una habilidad importantísima, saber decir que no, ya está, pero tranquilamente, sin enfadarse, ¿vale? Sin montar un pollo, porque hoy en día se monta pollo por todo, ¿vale? Es una broma, ¿de acuerdo? La empatía, pues lógicamente, mi capacidad para ponerme en el lugar del otro. Hay muchos tipos de empatía y deberíamos trabajar eso si trabajamos estabilidad social, los distintos tipos de empatía, porque la gente confunde empatía con simpatía y no es lo mismo, evidentemente, ¿vale? Y la escucha activa. La escucha activa no es solamente estar haciendo así con la cabeza, ¿de acuerdo? Ni estar simplemente escuchando. Implica una serie de comportamientos, implica una serie de tal. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día son estos, y muchos jóvenes, ¿sí? Muchas veces sus principales problemas en la relación con los demás está en su falta de empatía de los otros, en ponerse en lugar de los otros, porque tienen que su grupo es el que tiene la verdad absoluta, ¿no? Lógicamente como buen adolescente, ¿no? Mi grupo y mi fauna, como digo yo, mi grupo es el que tiene la razón. Con esto ni me hablo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo primero que hay que enseñar es entender esto, ¿no? De los puntos de vista. Vamos a seguir avanzando. Nos quedan las habilidades sociales complejas. Otro satélite de inteligencia social. ¿Complejas cuáles son? Pues básicamente podemos hablar de aprender a trabajar en equipo, ¿vale? Eso puede ser una habilidad social compleja. Podemos hablar de aprender a negociar, ¿vale? Es otra habilidad compleja. Podemos hablar de liderazgo, que es una habilidad social compleja, ¿de acuerdo? Podemos hablar de mediar, de mediación. Todo eso tiene que ver con una habilidad social que depende de las anteriores, ¿de acuerdo? Si yo no sé escuchar, ¿cómo voy a ser un buen líder? ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a saber trabajar en equipo si no tengo asertividad? ¿De acuerdo? Por tanto, como ven, son habilidades que hoy en día se trabajan bastante, pero muy sueltas, quizás sin tener en cuenta lo anterior, ¿no? ¿Vale? Y por último, dentro de las habilidades sociales tenemos, lógicamente, las habilidades comunicativas. Las habilidades comunicativas, que son dos grandes, ¿no? Habilidades comunicativas, ¿no? La verbal y la no verbal, pues fundamentalmente, que no me voy a enrollar, fundamentalmente como habilidades centrales en la comunicación, ¿no? ¿De acuerdo? Seguimos. Ya estamos terminando, no se preocupen. Vamos a llegar al último de los planetas. Vale, perfecto. Era el rojo. Uy, qué casualidad que era el rojo. ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Qué competencia será el rojo? Hemos visto lo social, hemos visto lo práctico, hemos visto lo académico. ¿Qué será el rojo? No te vayas. ¿Cómo se resiste esto? A ver. Inteligencia emocional. Concepto que ya todos tenemos otra vez muy asumido, ¿de acuerdo? Muy claro, y sin embargo es un concepto muy reciente, tan reciente como menos de 20 años, ¿de acuerdo? Ese concepto. Y sobre todo muy reciente del mundo académico. En el mundo más coloquial, pues Goleman, etcétera, tenía un gran impacto, pero en el mundo académico ni siquiera lo tenía en cuenta. Ha sido la idea de fusión la que ha tenido que llegar para empezar a tener esto en cuenta, ¿vale? Por eso hablaba antes del principio de fusión. ¿Qué se trabaja aquí? Bueno, pues ya sé. El ser, las 5 C, yo hablo de las 5 C para que me entiendan, porque todo empieza por C. Primero, control emocional, ¿no? No hace falta que le explique lo que es, aprender técnicas, ¿verdad?, de gestión de estrés, por ejemplo, ¿no?, de gestionar situaciones de estrés. Hay gente que no sabe vivir con el estrés. Estoy estresado. Bueno, estoy estresado, a mí me mata ese concepto, porque no sé qué es ser estresado, ¿entiendes? Igual que tengo un trauma, porque el trauma son conceptos negativos que hemos metido en la psicología, en el lenguaje cotidiano, y creo que han hecho mucho daño. Eso no significa que haya situaciones estresantes, ¿vale? Pero yo no creo que el estrés se generalice a tanto nivel. Pero bueno, no voy a hablar de esto.
Evidentemente, aquí hoy en día no hay curso de inteligencia emocional que no trabaje la relajación o la técnica de control de estrés, ¿de acuerdo? O saber trabajar con estrés, que es otra, a veces lo que nos queda, saber que el estrés forma parte a veces de nuestro trabajo o va a formar parte de picos de nuestro trabajo y de nuestra vida, ¿de acuerdo? Que es también otra opción. Seguimos. Vámonos de aquí, vamos para acá. Siguiente. Conciencia emocional, otra C. ¿Qué es la conciencia emocional? Bueno, pues algo que le falta a mucha gente, ¿no? A veces, ¿no? Autoestima. Lo que nos falta mucho, autoestima. Querernos un poquito, ¿verdad? El concepto de empoderamiento que existe hoy, ¿verdad? O sea, este concepto de que tenemos que empoderarnos para asumir cambios y retos, yo creo que es fundamental. Yo no puedo lanzar a la gente al cambio sin primero tener una fortaleza. Conseguir fortaleza. Por tanto, hay que empoderar, hay que partir de la autoconfianza como referencia fundamental. Es decir, no sé si ustedes trabajan con colectivos de riesgo, con colectivos, por ejemplo, mujeres con maltrato, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, que lo primero que hay que trabajar es la autoestima. Pues lo primero, porque pues lo puedes cruzar con más cosas, porque cuando tiene una estima deteriorada, lo primero que hay que resolver es precisamente el deterioro de la estima. Porque hay gente que pasa de ser supervalorada, se cree el número uno del mundo, a la situación, soy una X, ¿no? No sirvo para nada. Entonces eso significa el deterioro, ¿no? Que no sabes dónde estás, ¿no? O te sobrevalora o te devalúa, ¿de acuerdo? Entonces esa realidad hay que trabajar. Voy a pasar a otro sitio, voy a cambiar, porque soy un poco maniático y tengo que cambiar de escenario de vez en cuando, y así ustedes descansan de mí. Sí, venga, va. Hablamos un poquito. Por tanto, ya tenemos la segunda competencia que tiene que ver con el mundo emocional, ¿no? Una C... Gracias, José. Una C que se nos olvida muchas veces a la hora de intervenir en el mundo emocional. Comprensión. Esto no es empatía, ¿eh? La empatía estaba en el tema social. Vale, la empatía estaba en el tema social. Tiene que ver con la idea de compromiso. Es decir, yo no puedo afrontar un cambio si no me comprometo. ¿De acuerdo? Evidentemente, tengo que comprender qué va a suponer ese cambio. Hay gente que no quiere cambiar por muchas cosas que les ponga delante. Antes hablaban aquí de cambio de actitud. Hablaban, qué difícil es cambiar la actitud. Hay mucha gente que no quiere cambiar su actitud. Y por eso es difícil a veces trabajar las actitudes, ¿no? La actitud, alguien hablado de la actitud de los padres, ¿no? O de la familia. Curiosamente, los padres y las madres tienen los mismos intereses que los profesores, ¿sí? Los mismos intereses, coincidimos en la búsqueda de intereses comunes. Todos queremos que nuestros hijos aprendan y los profesores queremos que nuestros alumnos aprendan, y sin embargo a veces nos matamos y nos peleamos. ¿De acuerdo? Porque quiere decir que lo primero que hay que hacer es comprender y comprometerte. Tiene que haber un compromiso del que va a recibir una intervención, de que ese cambio es posible, Mucha gente no cambia porque va a recibir una bronca en su casa espectacular. Yo siempre cuento en clase casos que he tenido, que parejas que quieren hacer cosas distintas y pues su marido no les deja. ¿Cómo te vas a ir ahora a aprender? Mira tú ahora que tienes tantos años. Y entonces, pues, o sus hijos, ¿no? Muchas veces boicotean, no en plan tal, pero boicotean esas posibilidades de cambio. Por tanto, lo primero que hay que asumir es, ¿qué pasa si cambio? Que la gente comprenda que es necesario el cambio, ¿vale? Bien, ya nos quedan dos nada más. Vamos a avanzar un poquito. La siguiente C. Creo que me equivoqué, me estoy dando cuenta. Creo que la puse en cambio de orden. Vale. Retomo. Como estaba yo cambiándome de sitio, me cambié de mente también. Fíjense cómo afectan los cambios a la vida. Pero hay que saber aprenderlo, ¿no? Compromiso, lo que acabo de decir, ¿vale? Y ahora viene comprensión. Comprensión fundamentalmente es el autoconocimiento. Claro, ya decía yo, estaba hablando de bobería, ¿vale? Comprensión es el autoconocimiento. Yo soy fruto de mi historia. Yo soy fruto de mi historia de refuerzo, de mi historia de éxito y de mi historia de fracaso. A veces los educadores no entendemos eso. No entendemos. No entendemos que comportamientos proteccionistas o exageradamente protectores va a generar personas con un perfil de conductas X, no voy a decirlo. Y un entorno familiar con conductas de exigencia, de control,
etcétera, etcétera, provocará, ¿de acuerdo? Pues un tipo de comportamiento X o Y. No es gratuito lo que está pasando en la sociedad. No es gratuito, ¿eh? Obedece a un incremento de determinado tipo de comportamiento y, lógicamente, de refuerzos, ¿vale? Y de conducta, sobre todo en casa, sobre todo en casa. Por tanto, lo que tengo que hacer es autoconocerme. Autoconocerme. Todo el mundo tenemos distintos tipos de experiencias. A mí me gusta mucho la técnica de las experiencias cumbre, ¿no? Buscar lo que te ha hecho cambiar en la vida, qué cosa, qué acontecimiento de tu vida, ¿sí? Te hizo cambiar de perspectiva, ¿no? Por ejemplo, yo leer a los egipcios, esto me hizo cambiar de vida. Una broma, ¿eh? Vale, por último, ya voy acabando, tenemos la comunicación emocional, no la otra, la que hablamos en habilidades sociales. Saber comunicar mis emociones, ¿vale? ¿Cómo transmito mis emociones? Hay gente que se pone triste y no habla. Hay gente que se enfada y con unos comportamientos terribles. Hay gente que se ríe cuando está enfadada. Hay gente, es decir, transmite las comunicaciones distorsionando, ¿no? Distorsionando lo que le sucede, ¿no? Es decir, no es consciente de qué está comunicando. Por supuesto, los demás no entienden nada. Los que estamos al lado no entendemos qué le pasa a esta persona. No sabemos cómo actuar. Porque hay una mala comunicación del mundo emocional. No solo ya que hay una mala comunicación en general, sino del mundo emocional. Y esto es de las primeras cosas que tenemos que enseñar y trabajar. Bien, ya para terminar, creo que voy bien de tiempo, ¿no? Me falta todavía un poquitito. Vamos al sol. ¿Qué será el sol? Hemos visto el mundo del aprender, hemos visto el mundo de resolver problemas, hemos visto el mundo de las habilidades sociales y de las relaciones, hemos visto el mundo del ser como elemento de trabajo. Hay una M E igual a MC4. A mí me gusta jugar con los jeroglíficos, como ven, ¿no? Bueno, un entretenimiento como otro cualquiera. C, yo creo que habrán deducido ustedes que son las competencias, las 4 grandes competencias, ¿no? Cada inteligencia, ¿no? Los cuatro planetitas que están ahí son las competencias, las grandes competencias. M, bueno, pues lo digo yo, no voy a esperar que lo digan ustedes, porque no podemos comunicarnos, intelectual. La M de motivación. La M de motivación. Es decir, ¿no se puede trabajar la motivación? ¿No se puede mejorar la motivación de las personas? ¿No podemos conocer cuáles son sus motivos? Oh, hoy sábado, ustedes aquí oyendo este rollo, un sábado, un día de trabajo, mis alumnos incluso que tienen examen el lunes conmigo, ahí, menudo rollo, yo no tengo tiempo para esto, pero estoy quitando, el día de la familia, estoy quitando tiempo a mi familia. Oh, qué contradicción, oye, qué curioso, ¿no? O sea, yo yo estoy aquí aprendiendo. Oh, pues hay que tener motivación, ¿verdad? Por tanto, hay que trabajar los motivos, los tipos de estrategias motivacionales. Hoy en día, si no trabajas la motivación, vas directamente al fracaso. El por qué está la gente haciendo las cosas. ¿Qué es lo que motiva a la gente a hacer las cosas? Yo hoy me desperté, no con la noticia que no lo ha dicho nadie, ni la cadena SER, ni nada, del Día de la Familia, me ha llamado la atención. Hoy se está celebrando el 10º aniversario, ¿no?, del 15M. Esa es la noticia fundamental, ¿vale? El 10º aniversario del 15M. El día en que todos nos indignamos, yo sigo indignado, pero bueno, el día en que todos nos indignamos y tal, bien, estupendo, sí, es magnífico. Supuso un cambio importante para la sociedad y hay que hablarlo, por supuesto, y hay que comentarlo. Pero, ¿y el Día de la Familia? Por ejemplo, ¿no se habla de esto? No sé, aquí celebramos 20.000 millones de días, y lo cual está bien, y es perfecto, pero ¿no merece un trato también importante, meditado, planificado, como estrategia adecuada, para que la sociedad entienda del papel que tenemos para enseñar todo esto? Que esto no es papel de los psicólogos, las psicólogas, los profesores, los enseñantes, los trabajadores sociales, los educadores, no. Esto es competencia para la vida, ¿vale? Estamos hablando. Bien, por tanto, la motivación, ¿qué les voy a decir? Yo, por ejemplo, creo que debemos aprender marketing, marketing de las ideas, marketing de nosotros mismos, marketing como estrategia de llegar a mensajes, marketing para cambiar la sociedad, marketing para aprender lo que nos dijeron los egipcios hace 3.000 años, ¿no? Vivir es compartir. Hace falta ideas y eslogan que realmente nos
y nos marquen un camino y nos marquen valores. No solamente estar en contra de todo por principio, ¿de acuerdo? Hay que estar a favor de las cosas y a favor de los retos y a favor de la mejora. Yo no creo que las cosas, y aquí voy a hacer un mensaje más importante para mí, yo creo que el ser consciente de los problemas, porque ponemos, y hay miles de problemas, como estamos atendiendo a tanta diversidad, parece que el mundo está lleno de problemas. No, simplemente lo estamos poniendo en el espejo todo. Ahora tendremos que aprender a gestionarlo, a gestionar la distinta diversidad, al mundo de la infancia, al mundo de la adolescencia, al mundo de la familia. Cada vez hace falta más especialistas que aborden estos temas. Ya no vale cualquier profesional, ¿de acuerdo? Hace falta especialistas, buenos asesores familiares, buenos consultores, buenos servicios, antes estaba hablando de las buenas prácticas, ¿no? Que realmente ayuden a la gente a resolver y pongan el foco, sí, fundamentalmente, donde está la importancia, que es, para mí, la clave es transmitir competencias. Ahora bien, elijan ustedes por dónde deben empezar. Muchas de estas se pueden mezclar, por supuesto, ¿vale? En el mundo profesional, sobre todo, nosotros hablamos de asertividad y trabajamos habilidades en inteligencia emocional, trabajamos en proyectos y trabajamos habilidades sociales, claro, claro que sí. No estamos hablando aquí de exclusivismo. Acuérdense de la idea de fusión, ¿de acuerdo? De todo esto hay que integrarlo en un modelo planetario. Parezco místico, ¿verdad? Pero bueno, en un modelo planetario. Ponernos de acuerdo, ¿qué y hacia dónde vamos? Yo creo que esta es la clave. Lo hemos conseguido muchas veces, ¿no? Lo estamos consiguiendo con el tema de la pandemia, aunque parezca que no, pero parece que llegar a un mundo en el que teníamos que llegar a acuerdos con la diversidad de conceptos de familia que hay, con la diversidad de culturas que hay, pues vamos entendiendo. Hay pequeños brotes, lógicamente, de conflictos y de contextos conflictivos, porque son históricos y porque no lo puede resolver de una noche a la mañana, porque arrastramos generaciones de conflictos y generaciones de pobreza y de marginación, no nos olvidamos de eso. Sacar a la gente de la pobreza sigue siendo uno de los retos más importantes de nuestra sociedad que tenemos que tener en cuenta. Aquí parezco un poco más filosófico, pero entiendan que no se puede hablar de los top 10, como era el título, de la intervención psicoeducativa en este caso, o para darle un rótulo más de cambio, si no tenemos en cuenta los grandes principios que deben regular el siglo XXI. Hasta aquí, pues gracias a todos por escucharme, si están ahí, pues lógicamente pon más. Yo sigo en mi vuelo planetario, voy a poner un poquito una canción que me gusta mucho, para que la oigan, y les voy a poner la última transparencia con la canción, porque si no, no se entiende nada. ¿Ya están oyendo la canción? Un minutito para descansar y ahora vemos las preguntas, si ustedes quieren. Hay que seguir navegando, ¿verdad? Gracias, José. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Muchísimas gracias, Luis, por Gracias este espacio, por este momento. Antes de pasar a este espacio de participativo, les vamos a seguir invitando a que compartan sus preguntas. Yo creo que Luis nos ha dejado también reflexionando
con todo lo que ha compartido y bueno, me gustaría hacer un breve resumen destacando varios aspectos que ha compartido, inclusive por si alguien se acaba de sumar, nos ha dado 10 claves buenísimas para reflexionar de ese análisis que los egipcios ya decían, ¿no? El siglo XXI que podía pasar y lo estamos constatando. Y el uno estaba enfocado a ese boom, ¿no? A ese boom de la inteligencia. El 2 hacia la fusión de muchos aspectos, ¿no? Hacia un modelo integrado, integrativo. La tercera desde la mirada positiva, enfocado a esa psicología positiva y conceptos como el bienestar que han ido apareciendo. La cuarta es la idea de negociación o mediación. Ponía un ejemplo específico, les invitamos a que lo vean si no lo han visto. En el 5, la quinta es la actividad, ¿no? La acción que ya necesitamos, no solo esos procesos tan enfocados, más enfocados hacia aspectos pasivos. El sexto es la diversidad, ¿no? En todo su conjunto. El séptimo, aprender, ese aprender versus pensar, esa importancia para resolver los conflictos. Lo octavo es hablar de contextos, como antes no se hablaba de contextos y cada vez esto está más presente. Las dos últimas, evidentemente, es la tecnología y la comunicación, esa era que vamos a una velocidad vertiginosa, como decía Luis. Y la última la dejó abierta y yo me voy a atrever a compartir la que yo he puesto y les animamos a que lo hagan. Y yo la última puse la tierra, el cambio climático, ¿no? Creo que esa es fundamental para como cerrar esa integración de no olvidarnos, ¿no? De no centrarnos en esa mirada tan antropocéntrica, ¿no? Sino poder ampliar a una visión más biocéntrica. Y además nos comparte 4 competencias que nos las transmite en forma de inteligencias, que es la académica, la inteligencia práctica, la inteligencia social y, por último, no menos importante, la inteligencia emocional. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, además nos ha gracias. compartido a través de una ecuación también muy interesante. Y queremos ahora dar paso a este espacio, ¿no? Participativo, en el que tenemos aquí varias preguntas y vamos a dar comienzo. La primera pregunta que ha llegado dice lo siguiente, dice: ¿qué aspectos considera clave a la hora de intervenir con una familia, un padre o una madre, por ejemplo, que no quiere cambiar? ¿Cómo podemos lograr una mayor apertura? Y especifican, especialmente en casos en los que, por ejemplo, un padre tiene una conducta dañina sobre los hijos, pero no logramos que reconozca esa conducta y dirigirla al cambio. ¿Alguna clave? Bueno, yo creo que si tuviera la clave sería un crack. La pondría en un libro y vendería libros. Evidentemente, yo creo que hay muchas miradas a los problemas, ¿no? Creo que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Yo creo que, pero sin embargo, a mí me gusta la más sencilla, escuchar. Escuchar para elaborar luego un plan. A veces vendemos planes de intervención o planes de actuación o queremos que cambie la gente sin escuchar. Entonces yo creo que tenemos que hacer un primer análisis de dónde salen las creencias de la gente, ¿no? ¿De dónde salen? Las creencias no se construyen de hoy para mañana, ¿no? Si un padre tiene una actitud autoritaria, una actitud incluso agresiva, lo que hay que, yo me imagino que es lo que primero trabajan la mayoría de los profesionales que se dedican a esto, ¿no? Reconocer, miren, que tú seas espejo, ¿no? De ese padre o de esa madre y le devuelves, ¿no? Le devuelves con tu actuación la mirada o las actuaciones que él está dando. Por tanto, primero reconocer y luego aceptar y luego el cambio, ¿no? Yo creo que todo esto hay una serie de fases, pero yo creo que es importante verlo así. Si tú desprecias el punto de vista del padre porque ya de hecho es autoritario y ya está, y tú dices eso es despreciable, yo creo que estás cortando la posibilidad de entender. Y yo creo que hay que construir a partir del entendimiento. Mucha gente
no voy a contar mi vida, pero mi padre me pegaba mucho, siempre lo digo. Antes era lo normal, que curiosamente, ¿no? O sea, hace 40 años los padres pegaban a los hijos como quien pegaba, yo qué sé, da igual, ¿no? Daba igual. Yo nunca, sin embargo, yo no guardo rencor, curioso, ¿no? Ni nadie guardaba rencor. Entendían que pegar era una conducta que todos los padres deberían tener, ¿sí? Para que entraran por vereda a los hijos, ¿no? Es curioso, ¿no? Y incluso te voy a decir otra cosa más concreta, que dicen muchos maestros hoy en día. Maestros dicen algo de, van a visitar a los padres y le dicen a los padres que algo sobre el niño, y los padres rápidamente salen en defensa del niño, ¿no? Como, no, es que usted, papá, es que usted, ¿no? Un sentido defensivo brutal, ¿no? Y claro, los profesores dicen, mira, yo no sé qué decirle porque me van a caer encima, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces yo les digo, mira, eso sí, en privado, no delante del niño, evita los tumultos en medio de los pasillos, evita que las creencias, los WhatsApp se generalicen y que aquí valga cualquier opinión. Cógelo en entornos privados, ¿sí? Cambia, busca la privacidad, busca el origen de esa idea, busca el origen de la creencia, porque yo creo que nosotros tenemos que hacer ver también a la familia que se puede cambiar. Ahora, evidentemente, y aquí quizás tiene toda la razón la pregunta, esto es un proceso. Esto no lo hace ni un profesor solo, ni un colegio solo, sino a través de apoyos y a través de muchos profesionales trabajando en la misma línea. Lo que hay que identificar cuáles son las líneas. Esto no es el principio de trabajadores pidiendo aumento de sueldo, empresarios, ¿de acuerdo? Que tenemos intereses distintos. No, estamos interesados todos en lo mismo. ¿Vale? Todos los profesionales y toda la familia estamos interesados en lo mismo. Por tanto, eso es lo primero, negociar, buscar el consenso, pero también escuchar, ¿no? Muchísimas gracias, Gracias, Luis. gracias. Se van entrelazando también con el resto de las preguntas. Otras de las que nos han llegado, dice, por ejemplo, ¿cómo podemos empezar a transmitir la idea de que el cambio no es solo algo positivo, sino necesario para el bienestar y la convivencia a nivel sistémico? Voy a decir lo primero que me viene, no voy a responder la pregunta. Me viene la imagen que se puso en Madrid, en el metro de Madrid, de un menor, hablando de los menas, ¿no? No sé si ustedes han visto esa imagen, de los menores no acompañados. A mí eso me provocó una sensación de que la gente no sabe de qué está hablando. O sea, el menor que es víctima se identifica con el menor que es agresor. Se identifica, que la gente no sabe lo que está hablando. O sea, si eres víctima de un MENA, que es un menor no acompañado, tiene los mismos derechos que cualquier menor en España, los mismos, porque lo dice la ley. Lo mismo. ¿Por qué creamos argumentos artificiales, ¿vale?, para confundir a la gente, para identificar realidades que son totalmente diferentes? La gente confunde los centros de menores de protección con los centros de medidas judiciales, mezcla, hace revoltijo, culpabiliza, cuando realmente y entonces claro que sí, es un problema sistémico. Se lanza un mensaje contra un posible agresor, cuando ese chico o chica tiene por ley los mismos derechos, ¿de acuerdo?, mismos derechos que cualquier menor en España. Y lo digo con la boca grande. Los mismos derechos. Pero es que esto ni se dice. Yo no he visto a nadie diciendo esto en la televisión. Digo, pero oiga, díganle la verdad a la gente. No creemos un sistema de falsedades, de crear identificaciones, de crear teorías bipolares de las cosas. No. Tiene los mismos derechos que mi hijo o que mi hija, ese inmigrante que viene sin su familia. Los mismos. Luego tienen los mismos derechos de escolarización, de recibir las mismas prestaciones, tienen los mismos derechos de los servicios, tienen los mismos derechos que cualquiera. No confundamos las cosas. No confundamos. Eso es una respuesta, perdona, me enfado, es que estoy un poco indignado después de 10 años, es una broma, ¿no?, con el 15M, pero es verdad que esto es un problema. ¿Qué mensaje sistémico se está dando, ¿no? Y no podemos dar cambios si no vamos a la verdad, y tenemos unas leyes que son nuevas, que son relativamente nuevas, y que tenemos que entender que son mejorables, pero buenas. Perdón. Muchas gracias. Es parte, ¿no?, de estar dando respuestas en vivo, porque estamos vivos, con lo cual no creo que tengas que pedir perdón. Muchas gracias. Otra de las preguntas está justamente relacionado con
la emoción, con las emociones, y es qué papel cumple entonces la educación emocional en estos procesos de cambios vertiginosos y en esa adquisición de competencias en las familias. ¿Tú qué crees, Carla? ¿Yo? Fundamental. Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú crees que es fundamental? ¿Y qué crees de todo esto de inteligencia emocional? ¿Por dónde empezarías tú con los niños, por ejemplo? Te estoy devolviendo la pregunta, soy lista. Interesante. Es muy bonito porque creo que se vincula mi respuesta a una reflexión que ha hecho alguien, más que una pregunta, y puede responder a esta pregunta que me dices porque es introducir desde lo emocional la sed de compasión. Es como a partir de un trato amable, bondadoso, amoroso y cuidadoso hacia una misma y tenernos en cuenta, ¿no? Para poder luego ir hacia afuera, hacia los demás. O sea, tú defiendes fundamentalmente entonces una teoría de que la comunicación emocional en sí misma, el respeto, el elemento que dices comprensivo, es el primer paso. Ese sería el primer arranque. Yo creo que el primero antes de eso es respirar. Es respirar, respirar. Es respirar. Muy bien, respirar. Creo que sí, ¿Pero qué implica respirar? Respirar. Para ti. Respirar de también parar. Creo Parar, que stop. Sí, que no es frenar, sino es modular un poquito esa velocidad vertiginosa de la que hablas, ¿no? E introducir algo que también comentabas antes en una de las respuestas, el escucharnos, ¿no? Y creo que ahí hay un aspecto fundamental que es el no juzgar, ¿no? Para poder entonces acercarnos a la familia, para acercarme a mí misma y poder llegar a crear esas relaciones y esa familia, esa parentalidad de la que venimos hablando, ¿no? Con las aportaciones de María José, de Beatriz, de llegar a ese concepto. Pero yo soy un padre, voy a ser de padre ahora, que no entiendo eso de diversidad. No lo entiendo. Ahí, Imagínate, familias que no entienden la diversidad ni sexual, ni diversidad que yo trate a otras personas que vienen en patera y diga que tenemos que acogerlos. Yo no entiendo la diversidad. ¿Cómo podemos afrontar el que una familia que no está acostumbrada, por ejemplo, digo una pregunta, por ejemplo, que no está acostumbrada a tener en cuenta a los otros, que tenga en cuenta a su hijo? Yo creo que para mí la clave, o sea, como personas que hacen discursos negativos de lo que está pasando, tú dices, stop, para el discurso negativo. Yo estoy de acuerdo contigo, para el discurso negativo. No proyectes el producto negativo, ¿no? En tu ambiente o en tu contexto familiar. Pero, ¿qué primer consejo le damos? Estamos trabajando, tú que eres pedagoga, ¿no? Y yo que soy psicólogo. ¿Qué consejo le damos a la familia para hacerle stop? No sé, yo personalmente me gustaría buscar la pieza. Sabemos hacia dónde debemos ir, pero tú has dado una clave interesante que es compasión, ¿no? Te refieres a compasión, no compasión. justamente, sí. Vale. Compasión, que me imagino que seguro que la persona que lo comparte tal como lo define es pasión con. Pasión con, ¿no? vale. Por lo menos creo que lo compartimos y seguramente además creo que lo interesante es que aunamos la fuerza de que las personas que estamos aquí, seguramente la mayoría que nos están escuchando, compartimos desde ese lugar, ¿no? Desde introducir el corazón, desde introducir el hablar del amor como una cosa no solo fundamental, sino natural, y no tenerlo ahí como una cosa aislada o casi que a veces parece que hablar de amor es cursi, ¿no? O una cosa similar, cuando es una de las bases inclusive para abordar esa indignación, ¿no? Indignación, ¿para qué, no? ¿Para qué nos sirve esa indignación? O también aceptar ese desconocimiento o no compartir esa diversidad, aceptarla, ¿no? Aceptar a esa persona, aún no entendiendo, ¿no? Porque si se nos escapa ese punto, ¿no? del respetar a la persona tal cual es y en el momento en el que está, ¿no? Personal, que es de él o de ella, podemos ir integrando lo demás. Y creo que es muy bonito una palabra que utilizamos mucho, que es el acompañar.
¿no? Que la propia etimología, el otro día también compartíamos, ¿no? En otras formaciones y con Antonio Rodríguez, la importancia de acompañar en los procesos, de formar parte, de que la gente no se sienta, o las personas, las familias, no se sientan extrañas o simplemente que van a recibir unas guías por nuestra parte porque tenemos la respuesta de todo. ¿No? Un poco... No, también de acuerdo. Magnífico, esto es interesantísimo. Muchas gracias. Vamos a seguir porque yo también me vengo arriba y me pongo aquí a hablar. No, pero pues, Daura, incorpórate si quieres. Y la siguiente pregunta también está relacionada con estos aspectos que comentabas al inicio de la asertividad, la escucha activa, la empatía. Dice que crees que estos aspectos, estos tres, asertividad, escucha activa, empatía, son habilidades que podemos trabajar las personas adultas y tener éxito en su adquisición, o una vez cuando ya somos adultos o adultas es más complicado adquirir estas competencias. Yo creo que lo primero es que saber, para mí la clave es para qué cambiamos, cuál es el sentido del cambio, primero. Yo soy de los que pienso que uno busca estrategias en función del tipo de problemas que tiene. Es un principio de subsistencia. Si yo estoy bien, no busco estrategia para cambiar. Me siento bien y ya está. Si yo empiezo a encontrarme mal, ya busco estrategias, ¿no? Por tanto, quiere decir que el concepto de estrategia es busco qué hacen los demás, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen los demás para hacer qué puedo incorporar a mi vida? Por eso yo siempre digo que hay que adoptar estrategias, pero luego adaptar estrategias, ¿no? Es un juego de palabras, ¿no? Adoptar y adaptar. Por tanto, yo sí creo que se puede, vamos, sería impensable que la gente no cambie su vida. Es que yo creo que nadie nos parecemos, si nos miramos a hace 10 años, aparte de estar mayores y, lógicamente, en mi caso, pues con menos pelo y más viejo, con la barba blanca, que parezco Papá Noel, pues evidentemente yo ahora me encuentro con una capacidad de cambio mayor que cuando tenía 30 años. Porque iba embalado a conseguir objetivos, ¿de acuerdo? Pero no a cambiar, no cambiar. Porque mi meta era, mis valores en ese momento era llegar a una meta. Ser profesor de la universidad, ganar más dinero, a tener una familia, no sé qué. Pero no estaba centrado en que puedo cambiar. Por tanto, quiere decir que las etapas de la vida también son diferentes. Y yo creo que el mejor momento para cambiar es a veces cuando uno está incómodo en el sofá. Es decir, si uno encuentra que su sofá no se adecúa a sus posibilidades y sus necesidades, es el momento de cambiar. Ahora, no podemos decirle a una sociedad que está cómoda, vamos a cambiar, porque ese mensaje no penetra en la gente. Bueno, hay gente que ni siquiera se da cuenta que hay problemas, ¿no? A mí los comportamientos del último, no es una crítica a la juventud, comportamiento de la última semana con respecto al COVID y tal, de mucha gente, estar celebrando, pues no sé qué se celebra, ¿no? Yo la verdad, no sé si se ha muerto alguien de ustedes, yo sí he tenido gente cercana que se ha muerto y me he sentido mal. Mi hijo es médico que trabaja además en la planta de COVID y se ha sentido mal, salió de guardia además ese día y lo primero que vio fue esas imágenes y se fue a su casa a decir, no aguanto más esto, ¿no? O sea, esa falta de sensibilidad, ¿no? Pues no puede ser, los problemas existen, los problemas existen. Ahora bien, ¿nos va a hacer levantar de la silla? ¿Nos va a hacer movernos? Bueno, pues es un poco lo que... Ahora, yo creo que cualquier momento de la vida es importante. A lo mejor a los 40 necesitas un tipo de cambio, a los 60 otro tipo de cambio, cuando tienes 18 otro tipo de cambio, pero el gran problema es que estamos, como tú decías antes, en un reto continuo, en un acelere impresionante que a veces no nos deja ver, ¿no? Como dicen los árboles no dejan ver el bosque, y yo creo que ahí es uno de los problemas que está pasando. Todo va, como dicen los entornos VUCA, excesivamente rápido, volátil, impredecible, complejo, que la gente está como cuando tienes el síndrome de quieto parado, ¿no? O sea, voy a estar quieto parado porque no puedo con esto. Y yo creo que eso es un mecanismo que estamos generando en la gente, ¿no? En la gente joven incluso, ¿no? Tú no vas a poder cambiar el mundo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vas a poder cambiar el mundo? ¿Qué más da? Si ya has visto cómo corren las ideas corren muy rápido. Yo siempre pongo, y no soy muy religioso, la idea de Jesucristo. Jesucristo ha cambiado el mundo en un sitio pequeñito, ¿vale? Lo cambió, sin escribir nada. Sin escribir nada, ni una letra. Es un ejemplo clarísimo de que cuando se quieren cambiar las cosas, se pueden cambiar. Lo que hace falta es crear escuelas, hacer raíces,
Si el cambio no lo logras tú, habrá generaciones posteriores que tomarán esas ideas. Las ideas vuelven otra vez cíclicamente. Entonces, yo creo que hay que creer en uno. Por eso hablaba antes de la autoconfianza. Si no tenemos autoconfianza, no sirve para nada lo que estamos hablando. Vamos. Un padre que no tiene autoconfianza en sí mismo y que transmite autoconfianza a su hijo, de que pase lo que pase, como tú bien dices, acompaña, es una palabra que me acaba de gustar muchísimo, acompaña a su hijo en el proceso de cambio, pues muy mal lo tiene, ¿no? Perdón, aquí me rollo. No, muchísimas gracias. Además, creo que también va reuniendo lo que venimos hablando de la influencia de las creencias. Creo que no soy capaz de adquirir estas competencias. Yo creo que cualquier cosa cambia el mundo. Los egipcios, yo creo que una charla cambia el mundo. Yo creo que una conversación cambia el mundo. Por lo menos el tuyo y el mío ya cambió. Yo ya compartimos las ideas, compartimos con otras 100 personas un sábado, el Día de la Familia, compartimos con una asociación profesional que se va a dedicar a trabajar y orientar a familias, compartimos la universidad que va a estar aquí apoyando y acompañando a todo esto que estamos diciendo. Es decir, no estamos dando solo a los profesionales, intentamos acompañar. Pues imagínense, estamos cambiando el mundo, ¿no? Lo que pasa es que si queremos ver el cambio del mundo como que mañana Como algo inalcanzable, no, pero yo creo que estos son cambios, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y comparto en eso y lo vamos a seguir. Vamos a aprovechar estos últimos minutitos para no dejar fuera una pregunta que han hecho, que además se vincula con algo que has utilizado, que es el arte, es la música, es integrar todo esto en los procesos, ¿no? Y la pregunta dice lo siguiente: hay películas que hablan de realidades paralelas en las que se divide a las personas en función de sus habilidades o tipos de inteligencia. Considero que esto es una realidad alternativa que podría darse. Y la pregunta es, ¿crees que es posible que todo esto redunde en una sociedad más diversa y enriquecida? Sí, sí. Tenemos que integrar todo, el arte, la música, el teatro, lo que el ser humano utiliza como herramienta de comunicación de su mundo interior, de sus posibilidades, de sus habilidades, ¿no? Bailar, expresarse, ¿verdad? Como un elemento y la clave, a mí, pues, ahora mismo te voy a decir que ahora mismo es que si no se integra eso dentro de la posibilidad de cambio, no va a haber cambio. Yo creo que está claro. Uno de los retos que tenemos aquí en la asociación de Más Familia y nosotros vamos a crear un espacio. De hecho, estamos hablando de la Casa de la Familia, que es una prioridad que queremos crear, una idea innovadora, es integrar, hacer las cosas con música, con arte, con danza y enseñar competencias psicológicas a partir de ahí. Y de eso estamos trabajando. O sea, de aquí a un año vamos a tener eso montado. Porque hemos visto que no solamente faltan discursos, discursos sobran. Lo que hace falta es poner a la gente activa a hacer cosas. Y no para entretenerla, sino porque creemos que el principio de actividad va a llevar al cambio. Entonces yo estoy totalmente convencido. Tú también, ¿verdad, Carla? Convencidísima. Convencidísima, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Y si lo olvidamos, creo que lo bonito es que nos tenemos para recordarlo. Claro. Que justamente recordis, ¿no? De volver a pasar por el corazón, con lo cual creo que tenemos muchas veces, no valoramos lo que sí tenemos y creo que desde ahí es donde vamos a conseguir todo lo que estamos compartiendo. Así que muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias a todos y todas. Y nada, nos queda ahora esta primera parte y como creo que se resume y han compartido, vivir es compartir y además mucho mejor si es a través de valores que nos unan. Así que muchas gracias, descansen, aliméntense bien y nos vemos luego. Gracias, hasta después.